Buenos días o buenas tardes. Nosotros somos el equipo 2, integrado por Carlos Alberto de Santiago Mayorga, Jesús Antonio Ruelas Castillo, Naomi Cifuentes Acosta y yo, Mario Ernesto Aguilar de la Rosa. En el video de hoy les mostraremos a cómo utilizar el multímetro para poder medir un circuito en serie y un circuito en paralelo, así como también las características de cada circuito y una explicación breve sobre el código de colores en la resistencia. Circuito en serie. La característica de los circuitos en serie es que los elementos están conectados como eslabones de una cadena. El final de uno es el inicio de otro. Otra de estas características es que los elementos que se conectan en serie tienen la misma intensidad, es decir, que la misma intensidad recorre a todos los elementos conectados en serie. Otra característica es que el voltaje total de los elementos conectados en serie es la suma de cada uno, es decir, el voltaje se divide entre todos los componentes, y que la resistencia, para calcular la resistencia total, se tiene que hacer una suma de resistencia por resistencia. Otra característica muy importante es que si un elemento de los conectados en serie deja de funcionar, los demás también van a dejar de funcionar. Bueno, vamos a calcular el voltaje en un circuito en serie y para esto se necesita la suma de las resistencias. En este caso tenemos LEDs, entonces las vamos a sumar y vemos que nos dé un aproximado a lo de la pila de 9 volts. Ok, empecemos. Primero, para nuestro multímetro tenemos que conectar el cable negro en COM, que es de común, y el cable rojo, que es en la B de voltaje. Y lo vamos a poner en esta B y esta línea con 3 puntitos, que es de corriente continua. Entonces, vamos a calcular la primera resistencia y nos da 1.87. Entonces, en la hoja vamos a poner 1.87 volts. Ok, y luego vamos a medir el LED rojo, que nos da, nos da 1.74. 1.74, lo vamos a anotar también. 1.74. El siguiente es el LED amarillo, lo medimos. 1.80, ahí marca. Y después medimos el LED verde y nos marca 2.21. Entonces lo ponemos aquí, 2.21 volts. Y por último, el último LED rojo, que nos da 1.74, y lo anotamos aquí. Y hacemos la suma, es 1.87 más 1.74 más 1.80 más 2.21 más 1.74. Esto nos da 9.36 volts. Entonces, este es un aproximado, lo que nos tiene que dar la sumatoria si nosotros hacemos de este punto a este punto, ¿sí? Entonces vamos a hacer, a ver qué tal. Esto es de aquí, aquí, y nos da 9.39 volts. Entonces está bien la operación, que nos dio 9.39 volts. Entonces es un aproximado. Esto nos quiere decir que el voltaje está bien, lo que la pila es una pila de 9 volts. Ok, ahora vamos a mostrar la continuidad. Entonces, en este multímetro marca Trooper, cuenta con un pitido que se llama buzzer en este lado, que lo marca aquí. Entonces, vamos a ponerlo ahí. Entonces, con esto nos va a ayudar a conocer si la conexión entre dos puntos del circuito está bien realizada. Entonces, vamos a mostrar la ruta completa, a ver si es cierto que tiene continuidad. Entonces vamos a poner, en este caso no importa la polaridad, y vamos a poner desde donde comienza nuestro circuito hasta donde termina, y si pita es que tiene continuidad. Entonces nuestro circuito sí cuenta con una continuidad. Ok, para hacer la medición del circuito tenemos que, primeramente aquí tenemos la resistencia, es esta.
tenemos que colocar el multímetro en ohms, como se puede ver aquí, y ponemos en rango de 20 kilo ohms, ya que la resistencia viene siendo de 10 kilo ohms. Ok, para hacer la medición tendremos que colocar una punta aquí y otra punta aquí, y esto se va a poder ver en el display del multímetro, que es de 9.95, vendrían a ser 10 kilo ohms. Así es como se prueba que la resistencia es de 10 kilo ohms. Ok, aquí para hacer la medición de la corriente en un circuito de corriente directa en serie, vamos a colocar el negativo de la batería y el positivo del multímetro lo vamos a colocar en el negativo del circuito, y después vamos a conectar el positivo con el positivo de la batería. No, si lo toca está muy chido, ¿verdad? Aquí. Y ya nos da la corriente que tiene el circuito, que es de aproximadamente .20 miliamperes. 0.20 miliamperes. 0.19.20 miliamperes. Ya. Circuito en paralelo. La característica para poder identificar a un circuito en paralelo es que los elementos tienen conectadas sus entradas en un mismo punto del circuito y sus salidas a otro mismo punto del circuito. Otra de sus características es que todos los elementos conectados en paralelo comparten el mismo voltaje, es decir que el voltaje total se distribuye o es igual a cada componente del circuito en paralelo. Otra es que la suma de la intensidad que pasa por cada receptor es igual a la intensidad total. Es decir, que hay que sacar la intensidad de cada componente y sumarla para poder obtener la intensidad total. La última es que la resistencia total o equivalente de los receptores conectados en paralelo se calcula con los recíprocos de cada resistencia sumándolos. Si un receptor deja de funcionar, los demás receptores seguirán funcionando con normalidad. Hola, buenas. Hoy vamos a medir el voltaje y la intensidad en un circuito en paralelo. Primero empezaremos con el voltaje. Para medir el voltaje en este circuito, tenemos que poner el multímetro en voltaje directo. Después, conectamos un cable en el negativo y otro en el positivo del circuito. Con la parte positiva y negativa del multímetro, procedemos a medir. Como pueden ver, el voltaje es aproximadamente de 2.8 volts. Una de las características del circuito en paralelo es que todos sus componentes comparten el mismo voltaje. Para confirmar esto, vamos a revisarlo. Como pueden ver, el voltaje es de 2.8 volts en el primer componente. Ahora vamos a hacerlo en el segundo componente. El voltaje es igual 2.8 volts, por lo que el voltaje sí se comparte en todos los componentes. A continuación vamos a medir la resistencia. Primero tenemos que colocar el multímetro en el símbolo de resistencias. La resistencia se puede medir con el código de colores o con el multímetro, que el código de colores lo vamos a explicar más a continuación. Esta resistencia es de 1000 ohmios y la vamos a medir colocando en cada una de sus patas, colocando el multímetro. Como pueden observar, está rondando en un valor entre los 990 y aproximadamente acercándose a los 1000. Y la siguiente resistencia es de 220, que la vamos a colocar de igual manera, señalando en el multímetro 218, 218.1, dando los 220 de aproximación.
A continuación vamos a medir la continuidad del multímetro. La continuidad de la protoboard es para ver si está abierto o cerrado el circuito. Lo vamos a colocar aquí en este símbolo y vamos a colocar en una pata de la resistencia y otra pata del LED. Y cuando pita, pues señala que lo estamos midiendo. Como pueden observar, ahí está marcando la continuidad del circuito. Ahora mediremos la intensidad. Para medir la intensidad hay que colocar el cable rojo en la escala de amperios, pero como sabemos que no pasa de 10 amperios, entonces usamos 300 miliamperios. Colocamos el multímetro en amperaje directo. Lo que procederemos a hacer es abrir el circuito. Una de las características del circuito en paralelo es que la intensidad se divide entre sus componentes, es decir que la suma de la intensidad de cada componente es igual a la intensidad total. Vamos a verificar esto. Primero procederemos a abrir el primer componente. Tiene alrededor de 0.9 miliamperios. Anotamos 0.9 miliamperios. Ahora abrimos el segundo componente. Se atoró. .96 miliamperios. 0.96. Ahora vamos a proceder a abrir todo el circuito para comprobar la intensidad total. .1.79 miliamperios. Como podemos ver, es casi lo mismo, solo se pasa por 0.1 miliamperios. Ahora vamos a hablar sobre el código de colores. En esta imagen tenemos tres casos de resistencias. En el primero tenemos 4 banditas, en el segundo 5 banditas y en el tercero 6 banditas. En el primero, las dos primeras banditas son colores, el tercero es un multiplicador y el cuarto es la tolerancia. En el segundo, los 3 primeros son colores, el cuarto es el multiplicador y el quinto la tolerancia. Y por último, en la tercera imagen, los 3 primeros son números, el cuarto es el multiplicador, el quinto es la tolerancia y el sexto es el coeficiente de temperatura. Así es como podemos identificar dependiendo las banditas que tenga la resistencia. Ok, con lo anteriormente ya explicado con la imagen, ahora vamos a proceder a utilizar esta tabla para sacar la resistencia de arriba y de la de abajo. El primero es una resistencia con 4 banditas. Ok, entonces la primera línea es un 5, la segunda es azul, es decir, es un 6, y la tercera es el multiplicador, que es 56 por 10.000, 560 kiloohmios, y por último la cuarta bandita es la tolerancia, que es color oro, aproximadamente de más o menos 5% de tolerancia. Ok, ahora la resistencia de abajo, que es una resistencia con 5 banditas. La primera es rojo, un 2. La segunda es un naranja, 3, 23. Y la tercera es violeta, un 7, 237. La cuarta bandita es el multiplicador por 1, 237 por 1 es lo mismo. Y ya por último la tolerancia, que es la quinta bandita, que es de más menos 1%. Y como pueden ver es 237 más menos 1%. Ok, estas resistencias que tengo a la mano son las utilizadas en el circuito en paralelo que ya fueron medidas con el multímetro. Esta es de
1000 ohmios o 1K y este es de 220 ohmios. Ahora vamos a comprobarlo con el código de colores. El primer color de esta es café, es decir 1. Tiene dos banditas negras que son 0, 100. Lo multiplicamos por el cuarto color, que es un café, 100 por 10, 1000. Y por último la tolerancia es de más menos 1%. Es decir, que es de 1 kiloohm o 1000 ohmios. Ahora tenemos esta que es de 220. El primer color es un rojo, 2. El segundo también es un rojo, es 2. Y el último es un negro, 220. La cuarta bandita es un negro, es decir, 220 por 1, 220. Y tiene una tolerancia café, es decir, de más menos 1%. Y así es como se comprueba que la medida del multímetro y el código de colores está bien.